Venga, vamos con otro tema que me parece que es una de las noticias sin duda de esta semana, como es el adiós de LG, que ha cerrado, como sabéis, la división de dispositivos móviles que tenían, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos contenidos muy básicos como para despedirnos, ¿no? de esta gran compañía que nos ha dado muchas alegrías a nosotros los amantes del mundo Android. Uno va a ser un poco recordando los mejores teléfonos que jamás ha fabricado LG, que lo vamos a hacer a partir de este artículo, y luego vamos a hablar precisamente de los dos grandes teléfonos o lanzamientos que nos vamos a quedar sin ver, que ya estaban confirmados y que desde luego es una auténtica pena, porque ya tenemos imágenes, tenemos información de lo que iban a ser. De hecho, estaban pasando ya certificaciones y de todo, o sea, para que veáis que la maquinaria seguía rodando, aunque la decisión al final, pues evidentemente paraliza todo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por recordar esos mejores teléfonos de LG. Yo creo que coincidiréis todos conmigo en que probablemente el teléfono que les sirvió para uparles, ¿no?, a los primeros puestos de fabricantes Android del mundo fue el LG G2 en el año 2013, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir el Optimus 3D. El Optimus. Ese fue un teléfono de eso para llenar la portada, Carlos, ¿no?, tuvo uno. Carlos, ¿sí?, tuvo un Optimus de esos. ¿Tuviste un Optimus 3D, Carlos? Y recuerdo que era como... No en propiedad. Vale. Bueno, lo tuvo... Yo tuve el 2X, Jaume. Yo tuve el primer dual core del mercado. Claro. Era como que el más tenía potente. un HDMI completo. Claro, era como muy potente, pero luego lagueaba. Entonces Carlos se rayó. O sea, del rollo. Es como tenías el mejor, porque por especificaciones era como el mejor, pero luego no iba fino mandarín. Claro, que el software es muy importante, amigos. LG Carlos, Optimus ¿qué recuerdo 2X. tienes? Agárrate, Manuel, ¿eh? Sí, y habían algunos antes. ¿Os acordáis? El Optimus G. El Optimus G no estaba mal, ¿eh? Habían algunos... Yo solo quiero decir que el otro día lo compartí en redes sociales cuando pasó esto y compartimos la lista de reproducción. Y esto no es una sobrada ni nada, pero no creo que en español haya gente que haya probado más LG que nosotros. O sea, tenemos casi 150 vídeos del fabricante coreano. O sea, que hablamos LG, con propiedad, ¿verdad, Carlos? Creo que podemos hablar con bastante propiedad. Ojo, estamos hablando de teléfonos con Android. Evidentemente, teléfonos de LG antes ya funcionaban con Flash y mucho antes hacían teléfonos tradicionales, ¿no? Pero si hablamos de la irrupción de Android, sí que coincido con vosotros que el G... Para mí... Hubieron dos teléfonos mitiquísimos en la historia de LG. Por una parte el G2, que fue su cúspide y luego fue su caída. No pudieron mantener ese alto standing que crearon con el G2, que creo que coincidimos casi toda la comunidad, que fue uno de los mejores teléfonos por aquel entonces, cuando Samsung además estaba en un momento de crecimiento y con teléfonos un tanto irregulares, porque creo que coincidía en fecha con un S5, con un S4, que no fueron especialmente buenos teléfonos. Luego sí que es verdad que los siguientes sí que fueron increíbles. Y luego recuerdo un teléfono que no nos acordábamos muchos, que era de LG, como fue el LG Nexus 5. Ostras, que fue un teléfono muy espectacular. Fue la irrupción también de la mano de Google, que le cogió de la manita y dijo, mira, voy a hacer contigo un teléfono barato y de gama alta, ¿no? Y para mí fueron los dos históricos. Y luego sí que es verdad que ahora comentaremos, pero... LG se cansó de intentar cosas, ¿no? Y de hacer ideas que otros cogieron. Pero bueno. Este LG G2, ¿vale? Yo creo que coincide todo el mundo en que a nivel de teléfono fue claramente el mejor, ¿no?, de su segmento, de su categoría. Pero es que... tuvo y tenía en ese momento también decisiones polémicas que tomó LG, como alojar la botonera en la parte trasera. Con eso conseguían que la parte frontal fuera un poquito más aprovechada. Es decir, tuvo ahí una serie de cosas que hicieron que esto, ¿no? Es decir, ¿qué creéis vosotros que le hubiera hecho falta a LG a día de hoy para conseguir dar con la tecla como dio con el G2, ¿no? A ver, es difícil, ¿no? Porque al final, ahora echando la vista atrás, pues te das cuenta que hubo decisiones que no fueron acertadas, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirlo ahora, obviamente. Al final yo creo que LG siempre ha sido valiente y yo creo que eso hay que reconocérselo a LG. A veces demasiado valiente. Bueno, sí, han querido diferenciarse. Yo creo que ellos entendieron en un momento... O sea, por ejemplo, en la época del Optimus 2X estoy viendo las reviews hace 9 años, ¿no? En aquel momento, si hacías un buen teléfono con buenas especificaciones, el mercado no estaba... O sea, había mucha más demanda que oferta de calidad. O sea, no había tantos fabricantes haciendo buenos teléfonos. Claro. Entonces tú hacías un teléfono más que correcto, como era ese 2X, con un software que no iba mal. Bueno, era mejorable, pero tampoco era muy malo. Y con unas especificaciones top, y tú lo vendías.
El problema es que Y con no el paso habían irrumpido los chinos todavía. Claro, los chinos y bueno, el mercado se fue saturando y fue evolucionando y los grandes cada vez eran más grandes, Samsung tenía más mercado, Apple tenía más mercado, entonces eso evidentemente fue cambiando. Ellos yo creo que se dieron cuenta que se tenían que diferenciar y a partir de ahí empezaron a tomar una serie de decisiones estratégicas, que alguna yo creo que fue interesante y funcionó bien, como en esa época, por ejemplo, poner la botonera atrás, yo creo que en general gustó, fue algo que dejó un buen sabor de boca a usuarios y a expertos, pero luego evidentemente empezaron a tomar unas decisiones que eran menos acertadas, ¿no? Estoy recordando ahora ya la época de los Friends, que evidentemente fue un G5, despropósito. ¿verdad? El LG G5, que la verdad que fue un poco... Claro, yo creo que el software no lo cuidaron todo lo que lo tenían que haber cuidado en un momento especial, ¿no? Donde marcas como Samsung, que no tenían un software especialmente bueno, empezaron a trabajar en él sabiendo lo relevante que era para su ecosistema y para sus teléfonos, y lo empezaron a mejorar. Cuando empezaban a aparecer compañías como Xiaomi, donde el software siempre lo tuvieron por bandera, donde Apple estaba tan maduro, yo creo que ahí LG no supo trabajar bien el software y las decisiones a nivel de hardware fueron arriesgadas, y yo creo que se juntaron 2 o 3 seguidas que no funcionaron, y eso evidentemente en un mercado que está creciendo y que están apareciendo nuevas marcas y otras están arrasando, pues te deja sin espacio. Y es una lástima, pero creo que eso es lo que pasó. Sí, yo puedo imaginarme, y esto es difícil de saber, ¿no? Pero yo, visto un poco desde fuera y cómo iba todo, yo creo que igual podía faltar la persona o el equipo de... O sea, alguien que liderara un poco el barco, ¿no? Porque creo que el fabricante... Hay que tomar la decisión de qué quería ser LG. Sí, O sea, porque cuál no había era nadie el al camino volante final. con una dirección No había clara, nadie al ¿no? volante. No había alguien que dirigiera la compañía en la división móvil con personalidad y con fuerza y dijera, no, esto es lo que vamos a hacer. Claro. Porque durante unos años dieron la sensación, y era muy irónico y era un poco cómico, porque cada generación que lanzaban se desdecían en la anterior, quiero decir. Sí, Establecían y verdad. decían de cara al usuario que la botonera trasera era la mejor y era el estándar, porque la ergonomía te daba a entender que esto era así. Al año siguiente esa decisión desaparecía. Otro año te decían que los teléfonos curvos tenían que ser porque mejoraban las llamadas, la calidad y la ergonomía de la mano. Al año siguiente desaparecía, y donde dije digo. Dijeron que los teléfonos reparables eran lo fantástico porque hacían tal. Luego los teléfonos modulables era el futuro, y al año siguiente se desdecían. O sea, a cada decisión que tomaban no eran capaces de continuar durante 2 generaciones una apuesta que pude imaginar que había sido consensuada y había sido valorada por muchísima gente que sabe muchísimo de esto. Entonces, era como un barco a la deriva. O sea, cada decisión se limitaba en lo del año pasado ya no vale y te traigo algo que seguramente no vas a necesitar. Los gestos con la mano, ¿os acordáis? Las doble Acordaos del pantallas con flex. un mando. Ostras, verdad, tío. Hostia, Es que claro, es que cada todos año. ha tenido una Claro, movida claro. muy rara, es Por eso verdad. digo Pero, que yo claro. a tope con la innovación, pero a veces soy un poco cascarrabia. O sea, a tope con la innovación, si está bien hecha. O sea, Eso te iba a decir, claro, bien el innovar ejecutada, por sí, innovar, eso es. a mí el innovar por innovar, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, Claro. yo qué sé, también le pasa un poquito a ZTE a veces, que saca No, cosas. no, le pasa que 100%. dice muy bien. a TTD, O sea, claro, puede- sí, sí. Que está muy bien que saquéis cosas, pero bueno, es que esto no es Ahora, un circo, quiero una- decir. O sea, si luego, yo qué sé, Oppo sí que lo ha hecho bien. Si Oppo es uno de sus fabricantes que se tira a la piscina y luego lo ves con perspectiva, hostia, fueron de los primeros con todo pantalla. Fueron los primeros en meter cámaras giratorias y, hostia, esta gente sabía por dónde iban los tiros, ¿eh? Y sabían entender por cómo era el mercado, y luego el tiempo les ha dado la razón. Hostia, LG era como coger una máquina de esas del gancho y decir, venga, vamos a sacar una A ver qué bolita. toca. Hostia, hoy toca el plegable, hoy toca uno que se repara. Si da igual, si es que el año que viene esto que te dije no va a servir, ¿no? Entonces, creo que faltaba eso, una figura fuerte, una figura relevante dentro de la compañía que dijera, oye, mira, LG tiene que ser esto. Y nos va a costar más o menos, pero vamos a llegar a este punto, del punto A al punto B. Pero claro, del punto A al punto B se pasaban por todo el abecedario. Pasa que, claro, cuando tomas una mala decisión como esta y es tan evidente, lo único que puedes hacer es recular. O sea, lo que no puedes hacer Es ir con tu decir mala decisión, seguir con los amor. frenos. Pero cada porque año, es tío, que- cada año, cada año, Claro, cada claro, año, cada claro, año, el cada problema no es que no tomaran decisiones valientes, el problema es que todas estaban mal. O sea, el tío que estaba al volante no sabía conducir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa ha sido la gran lástima. Pero dicho esto, estoy viendo ahora mismo la review del LG G Flex que hicimos en Topes de Sí. Gama y voy a buscar ahora un Wallapop. Quiero un LG G Flex. Es que te iba a decir que el jefe A mí ese teléfono me gustó. Uno de los teléfonos que a mí más me gustó. Estaba A mí bien, también, es que tío. estaba bien. A mí me muy flipaba ese infravalorado, teléfono. era un Sí, buen sí, sí. cacharro. Era una También hay que maravilla. Y reconocerle, luego también Carlos, la gama que- media y la gama baja ha sido, con perdón, lamentable. Lamentable, O sea, sí, totalmente. o sea, en la gama Totalmente. alta se salvaba, incluso en las últimas generaciones, G6, G7, G8 han sido buenos teléfonos. Te comprarías otro, pero eran buenos teléfonos. Y Sí. los V eran buenos teléfonos. Sí. Pero madre mía, los K, los L Sí, y la los madre que Q los trajo. sí, sí. O Eran sea, cosas, realmente una cosa muy mal hechas. Y es que aparte coincidió quizá los peores gama media y gama baja del LG
con la irrupción de los chinos que precisamente iban a ese foco. O sea, la estrategia a nivel de gama alta, de segmento premium, o sea, no había nadie al volante, realmente. Claro. Es que también quería decir justo a raíz del G-Flex que si os lo recordáis, los que lo recordéis en su día, el teléfono, como digo, a mí me gustó y a Jaume también. Y es que el teléfono estaba muy bien, pero también tenía un problema bastante claro, que era el precio, ¿eh? O sea, que es que no os acordamos de esto, pero era como bastante más caro que la competencia y realmente aportaba, quiero decir, poco, más allá de que era así con esa forma y que se autorreparaba y todo esto, ¿no? Pero claro, es que luego hay que todo ponerlo en contexto con lo que cuesta y es lo que te hace al final vender más o menos. Y yo creo que el LG en general, desde su historia... Hay uno por 20 euros, el LG Hay uno por Flex 20 2. euros. Bien, no ha tenido ¿20 una pavos? política de precios ¿Cómo funcione? Espectacular, claro. Uno por 80 pavos que está como nuevo, tío. Madre mía, me voy a comprar uno ahora mismo. Vamos, No sé, yo a por el solo sé Flex. que también tenemos que dar las gracias a LG, que gracias a Sí. LG Perú conocimos Perú y comimos ceviche muy ricos. Uy, qué bien. Totalmente de acuerdo. Pues LG, un gran saludo que os mandamos desde Topes de Gama. La verdad que una gran pérdida y ojalá puedan reflotar, ¿no?, esta división móvil en el futuro porque encuentren a esa persona indicada o adecuada para hacer lo que pida el mercado, también con una personalidad que yo creo que tiene LG en otros productos, porque vemos en otros productos que les va muy bien. O sea, que ¿por qué no? A ver si en un futuro son capaces de trasladar ese buen hacer en otros sectores para la telefonía móvil. Y ahora vamos a hablar rápidamente de esos teléfonos que estaban previstos, amigos y amigas, para este 2021 por parte de LG, que ya tenemos fotos que se habían filtrado y teníamos absolutamente de todo y que lamentablemente no vamos a ver. Entre ellos el LG Rollable o el primer teléfono con pantalla enrollable de LG o de cualquiera, porque todavía hemos visto mucho prototipo por aquí, por allá, por aquí, por allá, pero aquí producto final que se pueda comprar, yo no he visto ninguno todavía. Bueno, esto deja el camino un poco despejado para que Oppo sea el primero, ¿no? Ya vimos que el LG es una innovación, lo de pantallas enrollables, que ya presentó hace un par de Cs o 3 En la televisión, claro. con la televisión, entonces tenía ahí esa ventaja y bueno, parece ser que este año veremos uno de Oppo, así que nada, no sea el de LG, pero yo creo que la tecnología vendrá para quedarse. Yo también lo creo. Y el Y otro faltaba el es G de turno, ¿no? Ahora, claro. el Claro, mobile. sí, total. Faltaba un G Que de por turno. cierto, hoy me ha llegado un correo, que lo tengo que tener aquí a colación de esto, de la agencia de comunicación, de prensa, y hablaban de la política de actualizaciones, porque me puedo imaginar que habrá gente que tenga un teléfono de LG y evidentemente esté Ah, sí, preocupado porque lo diga, he hostia, ¿qué visto, pasa? sí. ¿No? Me he comprado un teléfono LG recientemente y ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Y han garantizado, y sí que es verdad que era más o menos ambiguo, se hablaban de 3 años, me imagino que de parches de seguridad, no creo que se vayan Sí, a poner a claro. actualizar la versión. Pero hablaban, y el titular decía de su segmento premium. Eso es, de los flagship, ¿no? Sí, eso es Así lo que que leí. vaya, el que Correcto. tenga un gama media yo creo que complicado. Claro, que de hecho, por otra parte, entiendo que habrá más gente que tenga un gama media de LG que Sí, claro. de la que tenga un gama alta, ¿no? De LG. En fin, pues esa es la información, sí. Muy atentos a las actualizaciones. Y el otro gran dispositivo, aparte del enrollable, era el LG V70, del cual tenemos aquí alguna imagen. Bueno, que en un usuario Estos de Twitter estaban había guays, ¿eh? Estos estaban publicado. bien, tío. Sí, los sube siempre han estado bien, quiero decir. O sea, eran teléfonos que mejoraban en todo. Era como el rival en su día de la familia Note. Sí, de Samsung, Era el ¿no? Note Era de como LG, el- sí, sí. total, el teléfono que ya ahí echaban toda la carne al asador, que tenía nivel de especificaciones, era absolutamente brutal, que apostaban por cosas interesantes en cuanto a fotografía y grabación de vídeo incluso. ¿no, ¿Os Carlos? acordáis que Recuerdo- algunos tenían una doble pantallita en las notificaciones? Ah, ¿Os acordáis? sí, ¿cómo era Sí, esto, sí, sí. tío? Sí, sí, El me acuerdo. V10. Sí, sí, es Que verdad. tenía una cosita rica arriba y Sí, lo Uno podías de tocar. estos no llegó a Europa, ¿no? Y se quedó en Estados Me suena. Unidos. Puede o- ser, sí, sí. Sí, no, la verdad que es una lástima porque, bueno, es el clásico teléfono que apetece probar, ¿no? O sea, que es como, dices, venga, va, vamos a ver qué pasa por aquí. Pues fíjate que yo creo que lo hemos dicho en algún podcast anterior, que el tema del enrollable de LG, yo creo que dijimos alguno de nosotros que igual con esa ventaja competitiva que tenían con respecto al resto por el mercado de televisiones, que ya tenían esa tecnología, ¿no? Pues que quizá era el producto que le hacía falta a LG para reflotar, ¿no? Y convertirse como un líder ya en este segmento de teléfonos enrollables que tenía una ventaja frente al resto de competidores, ¿no? Y que igual, pero claro, entiendo que no han podido aguantar, ¿no? Hasta ese momento y ver Claro, si el claro. mercado efectivamente se convertía en eso y efectivamente ellos eran los mejores. Claro, la vida es así. Totalmente.